Antes de comenzar a escribir una novela, cualquiera que ésta sea, tengo una vaga noción o una idea de lo que voy a hacer. Nunca tengo una estrategia precisa, ni un argumento, ni delineo bien a los personajes. Todo se va haciendo en el camino. Es un poco así mi vida. Fadanelli es otra de esas inteligencias prodigiosas. Escucharlo en una mesa es una maravilla. Es un tipo de una enorme lucidez y un gran sentido del humor también. Yo creo que Fadanelli es un personaje, una figura, un escritor, un hombre que representa muchísimos elementos muy energéticos de su generación. Guillermo Juárez Fadanelli es uno de los narradores más destacados de nuestra generación y él se construyó aparte de una automarginalidad, si se pudiera decir, como muy consciente, construyendo un medio paralelo, digamos, a la línea oficial o la línea instituida. Este es uno de los caminos buenos que ha tomado la literatura mexicana últimamente. Mi primer encuentro con la literatura de Fadanelli fue pues hace algunos años cuando comenzó a publicar, comenzó a hacerse famoso y yo dije, bueno, pues ¿quién es este Fadanelli? Vamos a leerlo, vamos a ver de qué se trata. Es un autor que se hizo conocido, digamos, por su, no sé cómo llamarlo, así se le decía, ¿no? Como una especie de realista duro, con un humor muy provocador, muy extremo. Bueno, yo viví durante mi infancia, siempre he vivido en el Distrito Federal, en una casa sin libros. Mi padre conducía un trolebús que iba desde Ciudad Universitaria hasta Palacio de los Deportes. Mi madre apenas terminó la primaria y ella, bueno, es descendiente de italianos, era una mujer rubia, muy hermosa, que sedujo a mi padre y ambos hicieron una pareja. No sé si feliz o infeliz, desde mi perspectiva medianamente feliz. Bueno, yo creo que para escritores como Fadanelli es muy importante la confesión. Entonces, es una confesión que trata sobre aspectos cotidianos, sobre aspectos que pudieran no tener aparentemente ninguna relevancia. Yo siempre estoy allí trastocado, ¿no?, con mi pasado transgredido. Soy yo y no soy yo. Con ese ojo casi voy a decir a veces callejero, y esto desde luego es un elogio, lo que hace es reflexiones morales muy profundas, porque yo creo que es un autor muy pendiente del mundo de la moral. Pues desde el principio me pareció alguien muy belicoso, muy beligerante, muy furibundo, muy crítico, y yo creo que eso puede funcionar también mucho con los jóvenes. La gran diferencia que tiene Educar a los Topos es que es desde el punto de vista de una persona muchísimo más cercana a los paradigmas éticos de las generaciones nacidas a partir de 1980. Es un autor ético, en el sentido más riguroso, un estudioso de la ética. Es un autor al que se le ve ahí al fondo buenas lecturas filosóficas, buenas lecturas incluso religiosas, creo yo, o sobre religión. Mis primeras impresiones o seducciones literarias pues fueron por las pequeñas novelas de vaqueros que mi padre llevaba a la casa, que se llamaban Estefanía. Luego llevaba cómics, llevaba historietas, La familia Burrón, Rarotonga. Es un tipo de literatura precisamente muy crítica, con mucho humor negro. Y esto funciona porque es un ejercicio de honestidad, pero realmente cruel incluso, ¿no? Existe la crueldad como un método, como una de las herramientas narrativas que tiene Fadanelli. Creo que él, sin acudir a una fantasía muy exagerada, muy espectacular, logra despegarse de la búsqueda autobiográfica sin dejar de contar su historia. Yo me comencé a formar, soy un autodidacta, si vale la palabra, a partir de lecturas como Las buenas conciencias, de Carlos Fuentes, y sobre todo novelas de la Revolución Mexicana, que leí ya cuando era un joven, ya no tan joven, ¿no?, entre 18 y 19 años. Yo creo que parece que todo fuera contado por alguien que no conocemos y al mismo tiempo sí se cumple
un poco este efecto generacional de contar algo que es propio. Entonces, creo que en esa simbiosis de la que hablas se da una especie de versión de lo cotidiano marcada por momentos no extraordinarios por lo que sucede, sino por cómo son relatados en la narración. Pues sí, es un constante ejercicio de autocrítica y una constante confrontación con todas las cosas que fueron terriblemente molestas o difíciles en esa etapa pues, de adolescente, ¿no? Tratando la subcultura, la marginación en general en sus temas. Personajes ahí sí del ámbito de lo grotesco, el mundo de la prostitución, del travestismo, etc. Es decir, es escritor, pero también se interesa por otras experiencias artísticas. Es como tenía que ser un fundador de algún coto de experiencias subterráneas, como en este caso todo lo de Mo, ¿no? La revista, el blog que él tiene, las ediciones que promueve. Intenté ser ingeniero, intenté seguir una vocación que me inventé y que me inventó mi padre y que finalmente terminó evaporándose, desapareciendo, porque no tenía raíces, ¿no? No había espíritu, no había misterio. Es decir, que a la literatura llegué como se llega a las buenas cosas, por accidente o por equivocación. Creo que logró combinar muy bien este ámbito en donde insertó su medio, la revista también marginal que publicaba, que se llamaba Mo, con su manera de narrar y de hacer literatura y con los temas que le interesan, ¿no? Es este mundo de fracaso, de no futuro, de alternativas como cooptadas. Y también, como sucede en otros campos, como son las artes visuales, como es el arte sonoro, él es una especie de patriarca de una cierta pandilla. Entonces, es un dialogante con otros monstruos del underground. Y sobre todo un pulso, a final de cuentas, libertario, libre de cursilerías, ¿sabes? Absolutamente libre de cursilerías. A mí me gusta mucho, creo que también para este tipo de chicos que van a acercarse a la lectura es muy eficaz. Y tomé, ya tarde, mi primer libro lo publiqué hasta los 30 años o después, ¿verdad? Fue un trabajo duro, penoso, porque creo que las vocaciones, si es que existe algo tan romántico y tan formal como una vocación, las vocaciones se defienden contra todos los obstáculos y sin dejar de quitar el dedo del renglón, ¿no? Pero sobre todo hay que entender que es un autor complejo, muy complejo, Fadanelli, ¿no? Este es uno de los caminos buenos que ha tomado la literatura mexicana últimamente. Con ese ojo, digamos así, a pie de calle, con personajes nada edificantes en términos generales, retratando psicopatías, disfunciones sexuales, si las quieres llamar así, aquello que llamábamos perversiones antes, cuando éramos un poco más moralistas. Sino que él más bien es un detonador, es un estimulador, como lo fue en su momento en España y como lo ha sido con la gente nacida en los años 60. Entonces, por un lado eso, ¿no? Su capacidad de aglutinar fantasías o de disparar la voluntad de una generación, digamos, post-ideológica. Llegué a empellones, brincando cientos de obstáculos, tropezando y equivocándome todas las veces a la literatura, ¿no? En la que ahora estoy de lleno. Se ha convertido en un oficio para mí, pero sobre todo en un modo de autoconocimiento. Y en Educar a los Topos tenemos una novela está extraordinariamente bien escrita, y lo digo no en el sentido de el cuidado del lenguaje o buscar los tropos más rebuscados o tener mucho fondo, muchas referencias que nada más. No, se lee muy bien, cuenta cosas muy bien, de una manera amena y muy directa y muy interesante. Sabe transmitir, queda la impresión de que es una novela bastante autobiográfica, pero saben transmitir sus vivencias personales, a darles un tono universal en donde podemos comprender y sentirnos de pronto integrantes de estos momentos en donde hay unas relaciones de poder establecidas y uno tiene que someterse y actuar en consecuencia simplemente para sobrevivir. Guillermo Fadanelli.
Escritor, editor y videasta, ha publicado libros de diversos géneros: relato, novela, ensayo, crónica y aforismos. Y un día estaba sentado con todo el impulso de escribir y me pregunté, ¿sobre qué vas a escribir? ¿Cuál es un tema interesante o que podría ser interesante para los lectores? Y me respondí que no tenía tema alguno, que estaba vacío. Educar a los topos es una novela en donde también tenemos un personaje principal que es un niño, un personaje a partir del cual se cuentan las cosas, un chico que entra a la secundaria y que nos va contando su vida, pero entra a una secundaria militarizada. Bueno, trata de una familia, la clásica familia disfuncional de México a principios de los años 70, donde un chico de secundaria, que en este caso era el hijo de la familia, su padre lo envía a una escuela militar, pero su mamá y su abuelita no quieren que lo envíe ahí porque creen que lo van a... Bueno, de hecho lo tratan muy mal. Y bueno, en una especie de epifanía o de iluminación, de pronto se me ocurrió que el tema más interesante estaba allí mismo, que era mi vida. En el caso de Fadanelli, el acento está puesto en lo terrible y sórdido que era recibir esta educación y lo sórdida que fue su vida en ese momento, la vida del italiano, ¿no? En ese momento que recibió la instrucción militar. Donde no existe un buen vocabulario y donde los modales de los alumnos son bastante agresivos, no se respetan, no hablan coherentemente y hay cosas que simplemente vienen valiéndoles. Creo que es una novela muy intensa, muy dura, muy fuerte, con un lenguaje muy expresivo de lo que es, por un lado, la vida en una institución escolar militarizada y sus jerarquías, y las relaciones familiares que describe este niño de 11, 12 años. Contrapuesta a la vida familiar, contrapuesta precisamente al enfrentamiento paterno-filial, nos muestra muchísimos enfoques precisamente de desacuerdo con la autoridad. Y bueno, decidí entonces narrar mi vida en esos 5 o 6 años en la escuela militarizada. Pareciera ser que el llegar a esta escuela militar era una consecuencia de lo que pasaba en su casa, con este padre que nunca pudo entender una serie de circunstancias de cómo vivía su familia, con este padre que aspiraba a cosas que no podía tener, no solamente monetariamente, sino socialmente. Este padre de familia que describe Guillermo Fadanelli, rígido, con sus ideas firmes, de tendencias socialistas, de pronto, aunque no lo dice directamente el autor, encuentra lo que realmente decimos un hueso, un trabajo por su amigo que tenía un empleo en el gobierno que le permite tener más ingresos de los que nunca había esperado una familia en su nivel. Donde el padre decide lo que se tiene que hacer con vidas y obras, a pesar de tener 2 mujeres fuertes junto a él. La madre del italiano y también la abuela, ¿no? En cierta forma era como machista, porque decía que la mujer no tenía opinión o no tenía nada en la familia. O sea, el único que contaba era él y punto, o sea, nada más él. Y de ser el padre ejemplar, respetuoso de su mujer, modelo de sus hijos, se convierte en un padre un poco alcohólico que tiene aventuras con mujeres, que descree de los principios que él mismo está tratando de inculcar. Y esto tiene que ver directamente con esta visión pesimista, con esta visión en la cual el padre reúne estas características, pues, como de patriarcado, pues, ¿no? De un padre dominante, una figura que no se interesa realmente en sus hijos, y este personaje que ve en la literatura o a través de su relación con la literatura una manera no solo de conocerse a sí mismo, sino de autoafirmarse. Es decir, hablo de mí y no hablo de mí. Es una biografía, sí, pero me gustaría pensar que nuestro pasado siempre es un mito. ¿Qué puedo yo contar de aquel joven que fui hace 25 años? ¿Qué hay de verdad en mis palabras? Y esta suerte de protección del personaje hacia las mujeres, ¿no?
en donde no les puede contar lo terrible que es la escuela militar, porque su abuela, para empezar, odia a los militares y quisiera estrangularlos a todos, pero que a su madre no le agregaría más que otra angustia, porque al final no pueden hacer nada contra la voluntad de su padre. Entonces el niño ya no dice nada, simplemente se va a la escuela y ahí conoce a muchas personas que son de su edad y a jóvenes que se aprovechan de ellos. Y es en ese sentido que la figura de la madre y de la abuela pues resultan pesadísimas, ¿no? Resultan increíblemente pesadas, fuertes, uno acaba enojadas con ella. Él ve ese lado femenino que siempre está en contra, no de las reglas, sino que está más bien a favor de un mundo mucho más orgánico, mucho más emocional, mucho más intuitivo, que creo que es el mundo intelectual de Fadanelli. ¿Qué hay de verdad en mis palabras? ¿Con qué certeza narro yo aquellos acontecimientos? Y es allí donde entra la novela y yo desaparezco. Yo creo que es una novela muy dura de cómo, digamos, del abandono de la niñez, de la entrada a un mundo adulto con reglas muy agresivas y al final de cuentas un mundo de jerarquías inclementes que afectan, por supuesto, a quien las vive, pero que paradójicamente también escinde a la propia familia. Este mundo de la disciplina, de la escuela secundaria donde el personaje es inscrito para entrar a una educación mucho más rígida, sí es una proyección de lo que representa el padre, que nunca es visto del todo como un personaje tremendo, es decir, es un personaje obsesionado con una, digamos, con una versión de la vida que debe estar muy estructurada. Y esto lo padece el niño. Todas estas injusticias, con todos estos sinsentidos, con todas estas jerarquías malentendidas, ¿no? Y con todas estas desgracias que empezaban desde el momento de la comida hasta el momento en que tenía que formarse y convivir con los compañeros, en donde parecía que se premiaba el buen comportamiento, pero cuando tenías un premio por el buen comportamiento, mejor lo tenías que ocultar, ¿sí? Una serie de sinsentidos que había que aprender a sobrevivir con ellos, ¿no? El momento en el que matan a un joven de esa escuela, la mamá se pone a pensar y dijo, no, yo no quiero que le pase esto a mi hijo, no quiero una desgracia en la familia, y decide platicarlo con el papá. Pero de todas maneras, la voluntad de él es lo que finalmente termina haciéndose. Y bueno, el muchacho termina saliendo de la escuela por una circunstancia que no tiene nada que ver con lo que él quiere, ¿no? Sino que es algo que se entera el padre y que la madre se entera también y que ya no puede seguir ocultando. Ahora, me gustaría decir lo siguiente. A pesar de todo, hay algunas páginas en donde el adulto que habla de aquel niño rememora a sus padres con afecto y hasta con cariño, ¿no? A pesar de que en su momento, pues el niño es muy crítico del padre, ¿no? Acá incluso hay un cierto candor respecto a la memoria de los padres, no de los padres como una entidad que fuera benévola o en la que estuviera depositada la nobleza. A veces es la madre, como en este caso, la figura con la que hay más empatía. Hay como que ya no una necesidad de luchar contra el hogar o contra el origen, sino más bien una necesidad de encontrar lo mejor del origen. Tiene toda esta crítica social, todo este enfrentamiento a la autoridad, y tiene un humor muy corrosivo, tiene un humor terriblemente corrosivo, en algunos momentos escatológico, que puede gustar mucho a ciertos sectores de la juventud. Es una novela ¿cómo llamarle? Una novela que habla de la experiencia adolescente en condiciones muy adversas, ¿no? Entonces, en ese sentido es como una especie de manifiesto, ¿no? De carta al mundo, de decir, pues esto, de aquí es de donde vengo y esto es lo que se puede esperar de mí. En 1991 fundó junto con otros miembros artistas españoles el Movimiento Cerebrista. Ahí publicó su primer libro, Cuentos Mexicanos.
Bueno, para mí el personaje principal de Educar a los Topos es el lenguaje. Es la manera en cómo quedan estructurados los párrafos. Es verdaderamente fascinante y muy delicado, muy detallado, muy sutil. Yo creo que la finura que se encuentra en escritores de su predilección, quiero decir de la predilección de Fadanelli, como John Fante, por ejemplo, o en el juego que él hace cuando imagina el mundo militar como este mundo lleno de uniformes cursis que parece más bien el de un grupo de danza. Cuando él juega a la metáfora tierna o irónica, también lo hace en el estilo Bukowski. Entonces, escritores como Bukowski, como John Fante, como Fadanelli, son underground, están digamos, por la subversión de muchas cosas, pero también tienen como un culto por la elegancia. Es una novela, pese a ser, entre comillas, biográfica, ¿verdad? Tengo poco que ver. Es más bien la elaboración de un mito que hago desde el presente. Es un ejercicio sumamente vigoroso en ese sentido, dado que si uno parte del hecho de que no puede uno escribir si no tiene una relación cuando menos entendida con su familia, con su pasado y con su futuro, entonces el ejercicio novelístico sería un rotundo fracaso, ¿no? Entonces, los lectores de Educar a los Topos pueden leer perfectamente la novela sin reparar en que detrás hay un autor. Es un escritor que siento que se impone pocas reglas para crear y creo que las explota muy bien. Creo que eso le garantiza a su literatura, tanto en el aforismo como en la narración de largo aliento o en los relatos, le garantiza desde el título del libro un éxito, porque todo es mínimo, todo es económico, en un sentido de una economía ética, en un sentido de una estética que está hecha con pocas cosas. Yo creo que lo que hace interesante una novela, cualquier novela, y en este caso Educar a los Topos, es que un joven es una puerta que se abre y el joven se verá a sí mismo, ya sea por contraposición o porque se encuentra allí o porque no se encuentra. Y eso siempre va a ser edificante. Bueno, Educar a los Topos es una novela muy interesante, realmente me envolvió en la historia que es de Guillermo, me parece algo extraordinario. La historia te va envolviendo a aventura, a desilusiones. No hay que esperar consejos, ni hay que esperar un guía. Uno debe entrar a la literatura a solas y salir con amigos. Yo siento que el autor nos quiere decir que aunque pasemos lo que pasemos, siempre va a haber un camino hacia adelante. La lectura es reflexión, autoconocimiento y es una historia que no encontrarán en ningún otro medio, ¿no? Decía Melchor de Jovellanos, que a nadie le sonará este nombre, decía, yo no sacrificaría ninguna generación presente en pos de una generación futura. En eso yo soy absolutamente romántico. Yo creo que el presente es el hoy y se debe vivir el hoy. Y las novelas nos hablan del pasado, nos hablan del futuro, pero nos hablan de nosotros mismos. Enmarca ciertos principios y valores que uno como joven quiere ver y que dentro de la lectura a mí me impresionaron, llegaron a mí y pues pudieron crear en mí ciertas emociones. Y qué mejor que tratar de vivir el ayer y el mañana a través de las novelas y fortalecer el espíritu del presente a través de las lecturas. Tiene mucha conciencia en cuanto a este tema de la educación de los jóvenes y lo mismo que hizo, quiso entrar en la conciencia de los jóvenes, tanto de los jóvenes como de los papás, para hacernos pensar en eso, en la educación. Los jóvenes que leen son jóvenes mucho más sensibles a lo que sucede a su alrededor, son críticos, no se les engaña fácilmente. Yo creo que él estaba pensando en enfocar a un joven con miedos. No sé, yo siento que nos quería enseñar algo, que no solamente la vida se va a enfocar en lo malo, o sea, podemos tomar decisiones, podemos salir adelante. Pueden conquistar chicas o chicos más fácilmente. Y sobre todo, comienzan una vida real, una vida propia. No son nada más reflejo, no son copias automáticas. Podemos ser. Nadie tendrá
la autoridad de decir qué hagan con sus vidas. La lectura te ayuda a eso, a tomar determinaciones y sobre todo a entrar de lleno al misterio que es la vida y el arte, ¿no? Pues eso es lo que yo diría, no con educar a los topos, con cualquier buena novela.